Muy buenos días desde el Foco Oscuro. Estamos a 22 de enero del año 2023. Y la primera efeméride que vamos a celebrar tiene algo que ver conmigo. Porque merino soy. No soy cura, pero merino soy. Porque hoy va a ser ya unos cuantos años, el año 1810, hoy al gabacho puso fino el cura merino. Sí, señores, en Dueñas le tendió una emboscada a los franceses y destrozó prácticamente entera toda una división de franceses. Entre Burgos y Valladolid sorprende una división francesa en las inmediaciones de la villa de Dueñas y ahí les pegamos una buena paliza. El cura merino, yo bueno. Soy merino, cura no soy, lo más que yo en la confirmación. Bueno, pues ahora sí con la efemérides de hoy. Pues seguimos un poquito y seguimos con la rendición de la fortaleza de Real Felipe. Pues es la última fortaleza que les queda a los españoles en Sudamérica. Entonces se rinde en 1826, rendición de la fortaleza de Real Felipe. Bueno, el último reducto de la resistencia. Luego seguimos, en 1903 ocurre el Tratado de Shanghái, por el que Estados Unidos y Colombia van a ponerse de acuerdo para la construcción del Canal de Panamá. En 1905 tiene lugar el Domingo Sangriento en Moscú, en San Petersburgo, ¿no? En Moscú, en San Petersburgo, en varios miles de trabajadores se reunieron a las puertas del Palacio de Invierno en la residencia del Zar Nicolás, pues me parece que conducidos por el padre Agapón, que era un cura ortodoxo, y entonces allí la Guardia Imperial Rusa empieza a disparar y parece ser que hubo pues, unos cuantos miles de muertos. Fue una matanza bastante importante y que además eso cambió mucho la visión del zar por parte de los rusos. Luego en 1944 se produce un encuentro, pues bueno, medio romántico, medio político entre Perón y Evita Perón, la famosa Evita Perón, que es todo un personaje, las cosas como son. Juan Domingo Perón conoce a Eve Duarte. En 1963 tiene lugar el Tratado de Elysée entre Francia y Alemania, pues por el que Francia y Alemania, Charles de Gaulle y Konrad Adenauer, pues empiezan afirman la necesidad de tener consultas periódicas entre Francia y Alemania, pues para todas las cuestiones importantes. Un poco defensa, juventud, pues todo es un poco el inicio de la unión de la construcción europea. El, Seguimos con otra masacre en 1967 en Managua. Hay una manifestación de los opositores un poco al presidente Lorenzo Guerrero Gutiérrez y al general Anastasio Somoza, y entonces pues parece ser que empiezan a disparar y bueno, ahí hay un número de muertos que según un poco que los cuenta hay de 1000 o entre 100 y 200. En todo caso muchos muertos y lo que pasó pues bueno. En 1980 se produce el arresto de Sájarov. Sájarov era un físico nuclear que fue luego premio de Nobel de la Paz, había sido el premio de la Nobel de la Paz en 1975, que en 1967 había escrito una carta al dirigente comunista pidiendo que si hubiera un rechazo bilateral de los misiles nucleares por el riesgo que yo entrañaba de una guerra nuclear. Bueno, pues en 1980 pues, hizo una serie de protestas y le arrestaron. En 2021 también tiene que ver con la guerra de las armas nucleares, pues entra en vigor el Tratado sobre Prohibición de Armas Nucleares, el 22 de enero del 2021. Vamos con nacimientos, en 1561 nace Francis Bacon, que es un filósofo y que lo que hace es una defensa del racionamiento inductivo sobre el deductivo y, defiende pues, la necesidad de hacer una observación y experimentación precisas. En su Novum Organum, en el libro, precisa las reglas del método científico experimental. Un filósofo muy importante, sobre todo como premonitor del funcionamiento científico un poco. En 1729 nace Gottfried Ephraim Lessing, que es un escritor, un filósofo, y bueno, tiene un estilo irónico, polemizante, y bueno, argumentó en contra de basar la creencia en revelaciones y fue contrario a entender la Biblia al pie de la letra. Escribió poesía, drama y libros de filosofía, y hace poco lo hemos citado como porque Lessing, porque Lafargue, en su libro Elogio de la Pereza, Lafargue, que había nacido el 15 del 1 y luego lo citamos el día de San Canuto, también empezaba el libro con una cita suya que decía: seamos perezosos en todas las cosas excepto en amar y beber, excepto en holgazanear. Pues bueno, un filósofo muy curioso, poco conocido, pero yo creo que es muy curioso. Seguimos con los nacimientos. En 1788 nace famoso Lord Byron, un poeta romántico de excelencia, viajó por España,
se involucró en la independencia de Grecia y bueno, en 1988 se estrenó Remando al viento, que Hugh Grant hace de Lord Byron, un filósofo pues, bueno, muy importante. Tiene un poema que se llama La chica de Cádiz y luego muchos más. Luego en 1891 nace Antonio Gramsci, que es un filósofo comunista, es uno de los más destacados teóricos del marxismo, hace aportes teóricos con conceptos como hegemonía cultural, bloque hegemónico y posmodernismo, sociedad de consumo, bueno. Se discute sobre si al final se hizo católico o no se hizo católico, el hermano dice que no, otros dicen que sí. Bueno, en todo caso los comunistas, pues los italianos eran comunistas, pero tenían su propia visión del comunismo, un poquito diferente que otros. Pero bueno, el comunismo ya al fin y al cabo. En 1898 nace Sergei Eisenstein, que es el cineasta soviético, famoso por el acorazado Potemkin. Octubre, Alejandro Nevsky, sobre todo acorazado Potemkin, igual es la más conocida. El cine mudo, esas películas que hacen. Luego en 1959 nace Linda Blair. ¿Quién es Linda Blair? Pues mire, hablando de curas, también tiene que ver con un cura. Mira lo que ha hecho la barra de tu hija. Pues la niña que hace de poseída en El exorcista, pues la hace en 1959, fue nominada al Oscar, consiguió un Globo de Oro por este papel y bueno, parece ser que luego tuvo problemas y tal, pero bueno. En 1965 nace Diana Lane, que es una actriz, sale en La tormenta perfecta, Infiel, Bajo el sol de Toscana, por Infiel fue nominada al Oscar. En 1970 nace Abraham Olano, fue un ciclista español que fue campeón de ruta del mundo en el 95 y contrarreloj en el 98, que fue el primero en lograr los dos campeonatos mundiales, y fue plata olímpica en Atlanta 96. En 1879 tiene lugar la batalla de San Labana en África, en Suazilandia, entre tropas británicas y los zulúes, y ganan los zulúes a los británicos. Eran muchos más, pero oye, iban los británicos, llevaban armados con sus fusiles y tal. Los zulúes llevaban algún fusil viejo y muchas lanzas y tal, y causaron 1.300 muertos los británicos. En 1918 se produce la independencia de Ucrania, que se proclama República Popular de Ucrania, y su gobierno se declara independiente. Bueno, todo el lío, el eje de Europa con la victoria alemana en el este, la plan de Berlín, ahí se forma un lío terrible, las cosas como son, guerra, para aquí, para allá, comunistas, blancos, anarquistas, bueno. En 1994 fallecimiento, José Ramón Domínguez Burillo, fue un funcionario de prisiones que murió asesinado por ETA en esta fecha. Nicolas Langret nace en 1960, fue un pintor y dibujaba en la corte francesa bajo la regencia del duque de Orleans. Y bueno, tiene las 4 edades del hombre y 4 elementos originales, y uno de ellos la tierra. Pues si van al museo Thyssen-Bornemisza de Madrid, por ahí lo ven, la tierra de Nicolas Langret. Si se queda cerca de verlo, ahí está. En 1814 nace Edward Zeller, fue un filósofo, hizo una obra monumental de filosofía de Riken in la filosofía de los griegos en su desarrollo histórico. Bueno, primero se iba por la línea de Hegel y luego parece ser que iba más por la de Kant. Bueno, en 1875 nace David Griffith, que fue cineasta, famosa su película Nacimiento de una nación. Se le criticaba porque glorificaba un poco al Ku Klux Klan y tenía un punto de vista un poco racista. Bueno, luego hizo Intolerancia, bueno, parece ser que provocó disturbios la película. Bueno, pues hay esas cosas, pero bueno, es un gran del cine también. En 1879 nace Francis Picabia, que fue un pintor, trabajó muchos estilos, hizo también pintura figurativa. Pues bueno, si van a Reina Sofía, pues allí tiene un imperio argentina que pintó ella. En 1901 nace Hans Henrik Apostel, un compositor austriaco, tiene pequeño pasacalle para piano. En 1906 nace Robert E. Howard, que fue un escritor. Sobre todo lo que se debe una figura a él, que conocerá, a Schwarzenegger, y que sale de pequeño un actor español, que no me acuerdo del nombre, pero que es muy bueno, y luego sale Schwarzenegger de Conan, porque hacía de Conan. Pues fue el que sacó el personaje de Conan, y de Solomon Kane, sobre todo. Conan se hizo famoso sobre todo cuando empezó a salir. Marvel lo sacó en cómic, pero bueno. El autor que lo hizo fue Robert E. Howard, el estadounidense. En 1908 nace Lev Landau, que fue un físico, fue Nobel por su teoría sobre el helio líquido. Bueno, parece ser que hace una lista de físicos, y a Newton es al que le pone la nota más alta, que es el 0. Newton nace en 1909, era birmano y fue secretario general de la ONU entre los años 1961 y 1971. En 1916 nace Henry Dutilleux,
que fue un compositor, pues parece ser heredero de Debussy, Ravel, Roussel. Bueno, hacer música de película, las cosas como son. La pintura puede gustar más o menos, pero combinado para otro sitio, pero la música, cuando se escucha, la música clásica moderna a veces es un poquito dificililla de escuchar, para quien le guste, más que el reggaetón. En 1923 nace Diana Douglas, pues que fue una actriz, fue pues madre pues de Michael Douglas, que es mujer de Kim. Algo de cine hizo y está en un episodio de Kung Fu, de Ton. Maribí Bilbao nace en 1930, aquí no hay quien viva, la señora está mayor de la cita, falleció en 2013. Pipi Laure es una actriz que nace en 1932, fue nominada al Oscar por El Buscavidas, por Carrie de reparto y por Hijo del Dios Menor. Francisco Brenes fue un poeta español que nace en 1923 y que en 2020 obtuvo el premio Cervantes. Está La Brasa, El Santo Inocente, bueno, más títulos. En 1933 nace Carlos Revilla, fue un actor de doblaje. Lo habrán oído muchas veces, es la voz de Homer Simpson. También hay de Gary Grant, Jesse Stewart, Michael Caine, Jack Lemmon, otros actores. En 1935 nace Seymour Cassel, actor, fue nominado a Oscar de reparto por la película Faces. También salen Convoy, Johnny B. Good. Alan J. Giger nace en 1936, fue premio Nobel de Química, fue un físico y desarrolló la teoría de los polímeros inorgánicos que eran conductores de la electricidad, también conocidos como metales sintéticos. Luego en 1940 nace John Hughes. John Hughes tiene Calígula. Si nadie ha visto yo Claudio, porque nace de Calígula John Hughes. Luego salió en Expreso Medianoche, que pues, consiguió un Globo de Oro y fue nominado al Oscar, pero no lo consiguió, y salió en El Hombre Elefante. También fue nominado al Oscar por esa película. Parece que al principal. En 1946 nació Malcolm McLaren, que fue un músico, pues fue manager de los, sobre todo fue manager de los Sex Pistols. Parece ser que de joven le había atraído la Internacional Situacionista, era una gente que era medio trotskista, medio, bueno, que luego acabaron alcohólicos algunos, bueno, muy interesante. Parece que también durante un tiempo fue agente de los New York Dolls, un grupo de música conocido. En 1965 nace Steven Adler, que fue, bueno, que es la batería de los Guns N' Roses. Big Mode nace en 1980, que fue el guitarrista de Evanescence, y aquí terminamos las efemérides del 22 de enero. Y mañana 23 los esperamos aquí, en el foco oscuro, como viene en la camisa mía de hoy, que venía de cura merino. Pues hasta mañana, día 23, en el foco oscuro.